Cántala conmigo. Bienvenido al estudio de la palabra guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y compártelo. Vamos a dar inicio a esta enseñanza bíblica, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que la paz, el amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros y en su santa y bella voluntad. Damos inicio en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Ven, Santo Espíritu de Dios, invocamos tu presencia poderosa sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, a renovarnos. Ven, Espíritu Santo de Dios, y lávanos, límpianos, purifícanos con tu fuego santo. Obra en nosotros, hermoso Espíritu de Dios, actuando en lo más profundo de nuestro ser, sacando de nosotros, hermoso Espíritu de Dios, todo aquello que ahora puede hacer interferencia para nosotros recibir la gracia, el poder de la palabra de Dios. Permítenos hoy comprender, permítenos danos ese entendimiento, ese discernimiento, para que al leer esta palabra podamos comprender lo correcto, la verdad, podamos entender la voluntad de Dios, podamos comprender sus designios y mueve dentro de nosotros, en nuestro corazón, la firmeza y el deseo en caminar conforme a esa enseñanza, conforme a la voluntad de Dios. Llévanos y guíanos, Espíritu Santo, en esta noche. Guíame para que mis labios hablen la verdad y nada más que la verdad. Guíame y toma, Espíritu Santo, para que elimines de mí toda mentira y todo aquello que pueda llevar a mis hermanos a la equivocación. Se enmudece mis labios si he de decir todo aquello que los puede llevar al error y a la condenación. Y si he de llevarlos a la condenación, cierra mis ojos y apaga mis labios, Espíritu Santo, antes que darle condenación a otros. Por eso, hermoso Espíritu de Dios, en medio de tiempo de tanta confusión y engaño, te pedimos que seas tú enseñándonos, guiándonos, y seas tú, Espíritu Santo, darles a mis hermanos ese discernimiento, para que ellos también puedan tomar la palabra y el mensaje, y ellos lo analicen, para que ellos también puedan inferir, para que ellos puedan discernir y tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero hoy te pedimos que todo en el nombre tuyo tiene que ser todo lo bueno, la verdad, lo puro, lo bello, lo santo, lo cual ponemos en tus manos, este mensaje glorioso y poderoso de esta palabra que nos le disponemos a leer y a escuchar, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor y Dios nuestro. Ten piedad de cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Y aunque hemos caminado en el error, hoy te pedimos que nos lleves a caminar por el camino de la verdad, que nos saques de la mentira, que nos lleves a comprender
esa bella y santa voluntad de Dios para que así podamos llevar, hacer la firme voluntad de Dios nuestro Señor y poder así heredar el hermoso reino de los cielos. Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor y Dios nuestro. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a leer siguiendo lo que vamos en Primera de Samuel capítulo 22. En el capítulo 21 que dejamos, habíamos visto cómo David estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl, envidioso y celoso de la gracia que había sido depositada en David, y pues ya se había dado cuenta que no tenía la gracia de Dios, sino que había puesto en David, y perturbado por un espíritu maligno que le puso Dios, se dio a perseguir a David. Pero David, como todo aquel que está bajo el amparo de Dios, fue protegido. Vamos a ver entonces cómo va esto de la persecución de Saúl a David y cómo Dios va mostrando su poder y su grandeza y mostrándole a David que es el Dios, que es la roca fuerte, que es el Dios que nos cuida, que nos guarda, que es el Dios que cuando Él nos seleccionó, cuando Él nos llamó, fue porque Él, cuando nos llama y nos selecciona, es porque Él va a ser nuestro refugio, Él va a ser el director, Él es el que va a hacer la obra. Nos corresponde a nosotros conservar la obediencia, hacer su voluntad, vivir en la gracia de Dios. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Primera de Samuel 22. Salió pues David de allí y se refugió en la caverna de Odolán. Al oír esto, sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron allí hacia él. David había salido de allá donde estaba Saúl. Después de una batalla decidió ir a celebrar la fiesta de los judíos, pero no con el rey. Él estaba al servicio del rey. Pero como sabía que el rey lo estaba persiguiendo, no quiso ir a celebrar la fiesta con el rey porque creyó que en esa ocasión el rey sería una ocasión para que el rey lo matara. Entonces él decidió ir a celebrar con su padre. Pero tenía que ir atravesando unas poblaciones y muchas cosas, a veces tenía que esconderse, como lo hizo en una cuando llegó donde el sumo sacerdote, y al cual le pidió también, tuvo que decirle una información errónea y le dio de los panes, del altar, pero que ya hay, cuando cumple cada cierto tiempo los panes, el sacerdote los renueva, y esos panes que ya iba a renovar le dio a David para que comiera él y los que lo acompañaban, y siguió su paso, pero estaba siendo perseguido por Saúl. Entonces cuando sale de allí, de esa ayuda con el sumo sacerdote, Eleazar creo que fue, salió. Entonces dice aquí que se refugió en una caverna en Odollán. Al oír esto, sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron allí hacia él. También todos los oprimidos y todos los endeudados y todos los amargados de espíritu se le allegaron, de modo que vino a ser su caudillo, teniendo consigo unos 400 hombres. Entonces mira que reunió un ejército de personas que eran oprimidos, endeudados y amargados de espíritu. Llegaron para conformar con él, para él ser el caudillo. Los dirigía David. David tenía fama de ser un hombre ganador, porque recuerden que David venció a Goliat. Saúl lo mandó al frente de un batallón con la estrategia que tal vez estando al frente lo matarían, pero no. Resulta que David, protegido por Dios, vencía donde iba, a las batallas que iba. Entonces ya él tenía su fama, y ese era uno de los celos que tenía Saúl. Entonces por eso estas personas, lo más seguro es que tenían que tener conocimiento de ese poder de David, y hicieron lo inteligente que uno debería hacer en la vida.
Una vez se pone de celoso con los hermanos que les va bien o que tienen en ese momento la ventaja, la unción, la gracia. Uno se llena de envidia y lo que hace es crear celos, división, murmuración y pelea, ¿no? ¿Qué tiene que hacer uno? Uno tiene que unirse. Uno tiene que estar debajo del palo que da sombra, del que da fruto, unirse a ello, aprender. Como dice, siempre estar en el equipo ganador. Entonces se unieron a David 400 hombres. De allí partió David para Masfá de Moab y dijo al rey de Moab: te ruego que dejes habitar entre vosotros a mi padre y mi madre, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Los entregó al rey de Moab y se quedaron allí todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Pero el profeta Gad dijo a David: no te quedes en la fortaleza, marcha y vete a la tierra de Judá. Partió pues David y se fue al bosque de Ared. Aquí le habla el profeta Gad y le dice que no se quede allí donde pretendía quedarse. Supo Saúl que David y los hombres que le acompañaban habían sido descubiertos. Saúl estaba entonces sentado en Gabá, bajo el tamarisco, en el collado, con su lanza en la mano y rodeado de todos sus servidores. Y dijo Saúl a sus servidores que le rodeaban: escuchad, hijos de Benjamín, el hijo de Isaí, ¿dará él también a todos vosotros campos y viñas? ¿Os hará a todos vosotros jefes de 1000 y jefes de 100, para que todos os hayáis confabulado contra mí, sin que nadie me haya descubierto, como mi hijo ha pactado con el hijo de Isaí, y sin que haya entre vosotros quien se compadezca de mí, y me descubra como mi hijo ha sublevado contra mí a mi siervo, para que me arme acechanzas como lo hace el día de hoy? Está diciendo que ahí está hablando acerca de la traición de su propio hijo Jonathan, que decidió encubrir a David, porque Jonathan le prometió a David que lo protegería, aún en contra de su padre. Y ahí está recriminando eso, está recriminando Saúl eso, y le está diciendo si ellos también tal vez harían lo mismo que hizo su hijo, y que más bien protegerían a David o lo protegerían a él, o estarían con él. Entonces dice aquí: respondió Doeg y Dumeo, el cual estaba puesto sobre los siervos de Saúl, y dijo: yo he visto al hijo de Isaí cuando llegó a Nob, a Aquimelec, hijo de Aquitob, el cual consultó por él a Yahvé, y le dio provisiones y le entregó también la espada de Goliat el filisteo. Aquí donde estamos cuando llegó David donde Aquimelec, donde el sumo sacerdote, para que le diera algo de pan, y le dio de los panes. En este caso le dio de los panes unidos, y le dio la espada que tenía de Goliat, pues ese fue el que venció a Goliat, se la dio a él. Entonces el rey envió a llamar a Aquimelec, hijo de Aquitob, el sacerdote, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que habían en Nob. Vinieron pues al rey, y dijo Saúl: oye, hijo de Aquitob. Respondió él: heme aquí, señor mío. Y le preguntó Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, por cuanto le has dado pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantara contra mí y me armara acechanza como lo hace ahora? Aquimelec respondió al rey y dijo: ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, que es yerno del rey, tiene acceso a tu consejo privado y es honrado en tu casa?
¿Es acaso hoy que comencé a consultar por él a Dios? Lejos de mí sea lo que tú dices. No impute el rey nada a su siervo, ni tampoco a ninguno de la casa de mi padre, porque tu siervo no sabía nada de esto, ni poco ni mucho. O sea, le está diciendo, si David era uno de los cercanos a ti, era de los que era como tu mano derecha, era de los más cercanos a ti, yo no tenía conocimiento de la situación, ¿cómo no voy a consultar a Dios por aquel que es aliado del rey, que era de la mano cercana al rey? Recuerden que cuando el sacerdote le preguntó a David que por qué él no estaba rodeado de los sacerdotes, de los soldados de Saúl, él tenía uno, fue con algunos, pero no iba con el campamento que él estaba. Él le dio una información y David omitió una información real porque él sabía que todas esas personas le tenían que rendir cuenta al rey y que le iban a dar la información cuando él mandara a averiguar. Por eso, como el sacerdote, lo más probable era que él, si le hubiese dicho la realidad, hubiese mandado tal vez a informar al rey. Y eso sería, pues, obviamente lo hubiesen tomado. Entonces, tomó David y tuvo que crear otra información, darle una información a Aquimelec. Entonces esto le responde él, yo no sabía nada de lo que existía en tu problema con él. Replicó el rey, morirás sin remedio, Aquimelec, tú y toda la casa de tu padre. Y mandó el rey a los de su guardia que estaban alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Yahvé, porque también ellos están en conspiración con David, y porque sabiendo que él huía no me lo denunciaron. Mas los siervos del rey no osaron extender la mano para herir a los sacerdotes de Yahvé. Mira particular aquí, ellos consultaron a Dios y Dios no les manifestó nada contrario. Pero eso no lo analizó Saúl, porque Saúl ya no tenía la gracia de Dios, ni tampoco le importaba eso. Porque mira que el sacerdote le dice, yo consulté a Yahvé, y Yahvé nunca le negó, o sea, nunca le dio un mensaje que fuese contrario o que no apoyara a David. Y aquí apareció algo, que aquellos soldados, que acompañaban al rey, no extendieron la mano para herir a los sacerdotes cuando escucharon eso. Dijo entonces el rey a Doeg, vuélvete y mata a los sacerdotes. Y se volvió Doeg el idumeo y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 hombres que vestían el efod de lino. Pasó también a cuchillo a Nob, ciudad de los sacerdotes, matando a hombres y mujeres, chicos y niños de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Y suele suceder que por lo general aquellos que se vuelven contra los mismos hijos de Dios suelen suceder de los que estaban adentro. Por eso es que dice la palabra de Dios que el anticristo era uno de los que estaban con nosotros, pero ya no es de los nuestros. Y se volvió perseguidor de ellos. El anticristo era uno de los que eran cristianos y se volvió aquel que se hacía pasar por cristiano. Entonces, a veces siempre ha existido que de adentro, muchas veces de los que Dios ha escogido, eso los utiliza el enemigo y los hace cambiar, doblegar, porque la mejor forma de atacar es atacar desde adentro a los mismos. Que es lo mismo que está sucediendo el día de hoy. Parte de lo que está quebrando la iglesia, resquebrajando la iglesia, hoy en día son allá adentro los mismos sacerdotes, obispos, cardenales, son los que han ido quebrando la iglesia, ¿sí? Porque han ido influyendo en lo doctrinal, en lo disciplinario, en la vida común. En lo doctrinal porque han agregado cosas que son de hombre, ¿sí? Le han creado preceptos de hombre.
En lo disciplinario, porque ellos no cumplen con los votos. Muchos de ellos no cumplen con los votos que hacen, con los cuales prometieron a Dios. ¿Que fueron cuáles? Obediencia. Se sublevan unos contra otros. Y la obediencia no solamente es al hombre. La obediencia es a Dios sobre todo. Obediencia. El segundo es pobreza, que ya no existe, porque ellos ya no viven como pobres, sino que viven ostentados. Un sacerdote, ¿para qué necesita una casa? Comprar una casa grande. Si ellos hasta el día que mueren siempre van a vivir dentro de una iglesia. Y para eso ellos hicieron un voto de ¿qué? De pobreza. Y para eso la comunidad les da todo lo necesario. Porque un sacerdote debería estar ostentando todo eso. Y aún así peor, cobrando por los sacramentos. Eso no debería existir. Porque eso es cobrar por la salvación. Entonces ni pobreza cumplen, ni obediencia están cumpliendo. Y el celibato, muchos tampoco. No diría todos, pero muchos no. ¿Por qué? Porque tienen a escondidas, y muchos de ellos no están a favor del celibato. Pero mientras eso, si ellos se ordenaron conscientemente, saben que si tú te ordenas y dices que te vas a ordenar es porque te vas a abstener. Pero si tú crees que no te vas a abstener, ¿para qué te ordenas? ¿Para qué te ordenas sacerdote si tú sabes que no te vas a poder abstener? Que yo también estoy de acuerdo que deberían quitar esa regla como una obligación. Debería ser quien desea y cree que puede contenerse, el que no, que se case. Pero esa no es la discusión. El punto es que dentro ellos mismos han resquebrajado. Y mira que han creado la iglesia, una institución donde lo han aliado, donde lo sagrado lo han ido mezclando con muchas cosas de hombre. Lo divino lo han ido mezclado con cosas de hombre. Y tenemos hoy prácticas que no son, mira, la idolatría, por lo menos a los llamados santos. Esas idolatrías que tienen. No sé cómo una persona puede creer que por poner una velita a la Virgen o a un llamado santo se le va a conceder un milagro. Concibieron una fe tan fácil como esa. Creer que yo por pagar una Eucaristía voy a sacar a una persona del supuesto purgatorio. Que yo pagando puedo sacar a una persona de ahí y llevarlo al cielo. Entonces la salvación no es por mérito propio y por gracia en la fe, sino es porque yo puedo que esa persona que no tuvo en gracia pagar Eucaristía para que un sacerdote lo meta al reino de los cielos. Entonces imagínense usted, están de adentro, la equivocación está tan dentro como la vida disciplinaria, como la vida común. ¿Por qué? Porque ya muchos tampoco dan ejemplo. Tú ves sacerdotes que se emborrachan, muchos sacerdotes que toman de lo que llevan de las ofrendas. ¿Para qué? Para ir a emborracharse, prostituirse. Muchos viviendo en la homosexualidad y sosteniendo jóvenes, otros sosteniendo mujeres. Entonces hay una gran crisis. Y el anticristo se vale de todo eso, tomar a los débiles. ¿Para qué? Para pervertir de adentro. Y a tomar a aquellos que Dios ha ungido. ¿Para qué? Para crear. Mira que el mismo Saúl, ungido como el primer rey de Dios, lo cogió. ¿Para qué? Y él que fue el que lo fue acabando. Y así hará el enemigo. El anticristo vendrá junto con el falso profeta, saldrán de los que parecían. Es más, en las mismas cartas de Juan dice que el anticristo estaba dentro de los nuestros. Era parte de los nuestros. Eran parte de los nuestros. Pero ya no eran los nuestros. Y ahí se unen también todas estas iglesias separadas, que lo que han hecho es dividir mucho más la obra de Dios, porque simplemente se ampararon en un error que están cometiendo los sacerdotes para ellos juzgarlo. Y ahí está el gran problema de los protestantes, porque ellos han emitido un juicio contra los sacerdotes y resulta que el único que puede emitir un juicio contra el sacerdocio es Dios. Y ellos han decidido emitir un juicio contra los sacerdotes. Y eso es un gravísimo error, porque ellos no tienen la autoridad. Nadie tiene la autoridad para emitir un juicio contra ninguna otra persona. Y ellos decidieron. Entonces,
¿Cuándo emitieron el juicio? El día que dijeron que yo no me someto al sacerdocio porque ellos son pecadores, yo le emito un juicio, me aparto de ahí, ahí yo establezco un juicio. Y ellos se apartaron y establecieron juicio. Y recuerda que el Señor dijo, quien brinda misericordia, misericordia recibirá. Pero ellos no le brindaron misericordia porque decidieron juzgarlos a ellos. Imagínense cómo será el juzgamiento que ellos recibirán. Si los sacerdotes van a recibir un juicio severo y fuerte, imagínense ellos también. Esa palabra que está en el Evangelio donde dice el Señor, apartaos a mí, apartaos de mí, acechadores de maldad. Y ellos dirán, pero Señor, yo sané en tu nombre, liberé en tu nombre. Aplicará para los sacerdotes y para los pastores. Los sacerdotes porque no fueron dignos y no hicieron la voluntad de Dios. Y los pastores porque emitieron un juicio contra los ministros, los únicos ministros de Dios. Y por eso hoy tenemos un gran problema hoy en el cristianismo. Y a nosotros lo que nos corresponde es obedecer. Nosotros tenemos que ir donde los sacerdotes. Y nosotros tenemos que tomar lo bueno. Por eso es que nosotros tenemos que orar. Para que el Espíritu Santo nos guíe y nosotros tomar lo correcto y desechar lo malo. Nosotros no podemos apoyar todo aquello que sabemos que ellos están haciendo como hombres. Nosotros debemos practicar lo que ellos dicen que es de la palabra de Dios, que nos predican que está en la palabra de Dios y que es de la palabra de Dios. Pero lo que no está allí. Y por eso nosotros también tenemos que leer la palabra de Dios para no caer en la equivocación. Porque mira, ellos hoy te hablan y tienen convencido al pueblo que después que tú mueras, tú haces Eucaristía, pagas Eucaristía y con eso tú puedes salir del supuesto purgatorio. Entonces mire esa forma facilista. Recuerdo que Pablo Escobar dejó una cantidad de dinero para que le hicieran misa para cuando él estuviera, para cuando él muriera. Entonces imagínense ustedes todas estas personas que fueron, por ejemplo, así como Pablo Escobar, o que se portaron tan mal, o que murieron en un adulterio consumado y consciente. Entonces vienen mis familiares y pagan Eucaristía, entonces con eso ya van a perdonar todo, si él no se arrepintió y murió en el pecado. Recuerden que lo que vale es el verdadero arrepentimiento antes de morir. No son las misas y las oraciones compradas de otros. Eso de las oraciones por los muertos, eso fue algo que creó la iglesia para darle consuelo, porque muchos hombres y mujeres en los antiguos tiempos, muchos años atrás, se preguntaban siempre por sus familiares, que dónde irían, dónde estaban. Y como nos pintaron que el purgatorio es un lugar de fuego y ahí se estaban atormentando en ese fuego, pues no existe purgatorio con fuego. Lo que existe es un abismo de oscuridad, y es un lugar de oscuridad donde los que mueren y que no murieron en la perfección de Dios, por ahí caminarán y transitarán, teniendo ojos no verán nada, teniendo boca tendrán sed y hambre y no podrán comer nada, y caminarán densas tinieblas con la ansiedad de ver la luz y estar en la luz. Y ese es el lugar que transitarán. Pero ahí no hay fuego, como nos han enseñado que el purgatorio es un lugar donde hay fuego y tú ves las almas allí. Porque nos enseñaron a ustedes que purificar es con... No. Ni en el infierno hay ese fuego que pinta. En el infierno lo que hay son un lugar donde hay mucho calor. Tú vas a sentir ese fogaje dentro de ti, como ese ardor, como si estuvieras ardiendo en fuego. Pero no es porque existe ese fuego como uno ve un incendio, ¿no? Es un lugar donde vas a sentir, es como si estuvieras tú dentro de un horno donde no hay candela, pero hay ese fuego que te tormenta interiormente. Es un tormento en el espíritu como de fuego. Ese es el infierno. Y los abismos de oscuridad, que la iglesia son arenas hirvientes, así es. No existe purgatorio, lo que existe es algo que se llama abismo de oscuridad, y es el lugar que está entre medio el cielo y la tierra. Cuando Dios separó los cielos de la tierra, dejó un espacio que se llama abismo de oscuridad. Y ahí van las personas que no se perfeccionaron, que creyeron en Dios y trataron de buscar a Dios, pero no se perfeccionaron, y estarán ahí hasta el día, durarán un tiempo, por decirlo así, purificándose para entrar al cielo. Pero no se purificarán por las oraciones tuyas, no, por el tiempo. Ellos tendrán un tiempo allí
y ese tiempo se cumplirá hasta llegar allá. O sea, cuando tú mueres, tú llevas un tiempo determinado en el que vas a estar ahí. Por la vida que llevaste, por la vida, por tus obras, por tu gracia, por la fe que tuviste, eso determinará el tiempo que tú estarás en los abismos. Por eso es que nosotros debemos tratar todos los días de estar en gracia de Dios para que pasemos rápidamente por ese lugar y lleguemos a la luz, donde todo es paz, donde todo es gozo, donde todo es la plenitud, y ese es lo más bello y hermoso, y podamos pasar rápidamente. Entonces no creamos en todo eso que muchos hacen creer y que nos están haciendo creer que con oraciones prestadas entonces vamos a sacar a los muertos de allí. Entonces, con camándula ajena, como dicen por ahí, la salvación con camándula ajena, no por mérito propio. Entonces, mandando a hacer rosario y hagan rosario y oraciones de otro. Y si yo puedo, y uno se pregunta, si tú puedes con los rosarios y con oraciones de otro ayudar a la persona, entonces ¿para qué paga Eucaristía? Yo me pregunto, ¿para qué paga una Eucaristía si tú puedes hacer un rosario? Nunca se han preguntado eso. Si usted puede hacer una oración y pedirle a Dios, si usted puede hacer un rosario y pedir por esa alma, ¿para qué ustedes pagan Eucaristía? ¿Para qué pagan una misa? O sea, yo no estoy diciendo que la oración sirva, pero por lo menos ponerlos a pensar, para que se den cuenta que simplemente es algo que la iglesia creó. Porque las personas se sienten, es que en realidad las personas se sienten tranquilas cuando pagan por una oración por su familiar muerto. Pero en realidad no te está creando ningún efecto sobre el alma de la persona. Porque entonces no serían los méritos de la persona, sino los méritos de tu oración. Y así no es. Mira que una persona se acercó donde nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Señor, déjame que yo vaya a enterrar a mi padre que está muerto, y después yo voy y te sigo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Tú, hombre de fe, ven y sigue. Si para el Señor fuera importante eso, y orar por eso, se lo hubiese dicho ahí. Mira que el Señor no lo dejó ni que fuera a enterrar a su padre. Porque es que eso, el que murió ya murió. Ya queda a merced de lo que hizo. Cada quien queda a merced de su vida, de sus acciones, de su fe, de lo que practicó en su vida, de lo que dejó practicar. Por eso no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Por eso no dejes de brindar la compasión, el amor y la misericordia, el perdón, porque mañana tú no sabes. Por eso todos los días busca estar en la gracia con Dios, para que no vayas a ese lugar, que no es tan tormentoso como el infierno, pero también es un lugar donde hay mucha oscuridad, donde tendrás cansancio y no podrás reposar, tendrás hambre y sed y no podrás comer nada, tendrás ojos y no podrás ver nada, sino solo oscuridad, y divagarás y divagarás y divagarás, oscuridad y oscuridad, hasta el tiempo indicado que salgas de ahí. Tienes un tiempo indicado el día que mueres. O sea, es como cuando tú mueres, enseguida se te estampa el tiempo que tú vas a pasar sobre los abismos. Nadie puede modificar ese tiempo. Nadie. Así que no gastes tiempo, ni oración, ni dinero, ni mucho dinero para eso. Porque tristemente hay personas que pagan a otros. Es más, ahí donde va uno. Entonces, imagínese usted que tú seas, entonces los ricos serían los que van a heredar el reino de los cielos, porque los pobres no tienen para pagar una Eucaristía. En cambio, una persona rica que ni tiene fe, se le da, ¿por qué? Por pagar la Eucaristía, y ni va a la Eucaristía, sino que va y se la da al sacerdote, y el sacerdote menciona sobre alguien que no sabe ni quién fue ni qué hizo, y simplemente por mencionarlo. Dígame en cuál es el mérito para que exista esa persona salga de allí. ¿Quién es el intercesor? Si el sacerdote simplemente lo menciona, pero él no lo menciona por compasión, sino simplemente porque pagaron una papeleta. Y si yo puedo hacer una oración en mi casa y un rosario y otra persona, ¿para qué voy y pago? Tenemos que sacar, ojo con eso. Tenemos que comenzar a despertar. Tenemos que comenzar a despertar ese catolicismo muerto y errado que tenemos.
que no se han infundado. El creer que por ponerle una velita a la Virgen me va a conceder un milagro, me va a conceder mi petición. El creer que si le pongo la velita al santo tal, entonces me va a conceder. Que si yo le pongo a este santo, entonces yo estoy buscando a mi esposo, entonces le pongo una velita a José, entonces José me va a enviar mi esposo. Que si yo necesito un trabajo, entonces le pongo una velita a tal santo, entonces me va. No existen los santos no pueden escuchar tus oraciones. La única que puede escuchar es la Santísima Virgen María, pero no por los méritos de una velita. La Virgen María es por los méritos de tu obediencia, de un corazón consagrado, de un corazón obediente, de aquellos que buscan a Dios de corazón, de aquellos que oran, que ayunan, que buscan a Dios sinceramente. Ahí la Virgen María actúa y obra. Y no es necesario que pongas velitas. Ahora, yo no estoy diciendo que no puedas poner una vela. Claro que puedes poner una vela, pero la vela no va a representar ningún aporte adicional. Es porque tú quieres darle luz a ese altar que creaste, está bien. Porque, por ejemplo, hay unos que hoy no ponen vela, sino que le ponen una luz. Ahí está. Es que el significado es que la luz tiene un significado y es bueno iluminar los altares que nosotros tenemos en casa. Porque también es bueno que nosotros tengamos altares en nuestra casa. Todos deberíamos tener un altar en nuestra casa. ¿Y qué debe tener ese altar? La imagen del Cristo crucificado. Puedes tener también la imagen, tienes la imagen, pones la imagen del Cristo crucificado. Después pones abajo la imagen de la Santísima Virgen María, la que está pisando la culebra, que es muy representativa. Y pones la imagen debajo de los pies de la Virgen de los arcángeles. Puedes poner los ángeles allí. Y ese altar allí, pedirle a Dios que lo bendiga. ¿Ya? Pedirle a Dios que descienda una hermosa bendición sobre ese altar. Y ese es un lugar donde nosotros podemos iluminarlo. Y ahí podemos orar. No necesariamente tiene que ser, puede ser establecerse como un lugar de oración. No quiere decir que si yo no oro ahí, entonces Dios no va a bendecir mi casa. Tampoco debemos creer eso. Sino que yo creer ese lugar como oración. O como yo, mire, yo por ejemplo aquí en mi casa yo tengo el altar en la sala. Pero yo la mayoría de mis oraciones las hago en mi cuarto. Entonces no puedo creer que como tengo el altar en la sala, entonces no me está escuchando Dios o Dios no me va a dar. No. Siempre ha sido así y Dios me ha bendecido. Entonces tenemos que comenzar a comprender verdaderamente las cosas. Porque tenemos un catolicismo que está mal entendido. Tenemos un catolicismo que está errado. Nos han hecho creer que yo cuando paso por una iglesia tengo que santiguarme. ¿Y por qué te santiguas? Uno debería santiguarse en el momento que tú tienes una prueba. Al pasar por un prostíbulo, ahí es que tú tienes que santiguarte. Porque cuando tú te santiguas, tú estás invocando la protección de Dios. Cuando tú vas a pasar por un lugar de mucho peligro, ahí sí, porque estás invocando la protección de Dios. Pero al pasar por una iglesia, ¿para qué tienes que sanar? Entonces nos han enseñado unas cosas que ni tienen sentido y las personas las hacen sin sentir sentido. Es más, no las hacen ni bien. Y cuando se persigue, cuando se santigua, también lo hacen mal. Porque ponen el Padre en la cabeza, hasta aquí, hasta el pecho, y hacen aquí mismo una cruz como invertida. Es en el nombre del Padre la cabeza, del Hijo hasta el ombligo. Hay que bajar hasta el ombligo del Hijo que nació del vientre de la Santísima Virgen María. Por eso bajamos el Padre que es la cabeza, el Hijo que es nacido del vientre de la Santísima Virgen María, bajamos hasta el ombligo y pasamos de izquierda a derecha, que es el izquierda es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a la izquierda, que es donde está, y amén. Y hacemos la cruz. Entonces, tenemos que comenzar nosotros a darnos cuenta que estamos en medio de un cristianismo católico que está aliado, que tiene cosas de hombre, que tiene mucha religiosidad, que tiene mucho ritualismo, que tiene muchas equivocaciones. Hay personas que creen que tienen que hacer la novena porque si no hacen la novena entonces no le conceden. Entonces se ponen a hacer novenas a los supuestos santos, ustedes creen que le van a conceder, ¿no?
No se le puede quitar la gloria a Dios. Al único que le pedimos es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la Santísima Virgen María que interceda ante el Hijo. Eso tiene que quedar claro. De ahí no se le pide absolutamente a nadie, a ningún hombre que se haga llamar santo. A ese hombre no se le pide, porque Dios ni los ha canonizado, ni Dios les ha dado corona. Eso sucederá el día del juicio. Por lo tanto, no lo puedo llamar santo. No puedo orarle a los ángeles, porque los ángeles no tienen voluntad propia. Los ángeles hacen lo que Dios les manda hacer. Y yo no puedo decir, San Miguel Arcángel desciende, ayúdame. No, él no va a bajar si Dios no le dice baja. Por lo tanto, tú no puedes orarle a él. Tú tienes que orarle al Padre, al Señor. Decirle, Señor, yo te pido, envíame a San Miguel Arcángel para que me ayude y me asista en esta lucha y esta batalla. Ahí yo le pido a Dios que me envíe. Y eso puede suceder, que Dios te envíe a sus ángeles. ¿Para qué? Para asistirte, para ayudarte, para acompañarte en un viaje, en una tarea, alguna función. Pero no es como hacen hoy. Qué tristeza que tienen hoy la fiesta de los... Celebran que la fiesta de los ángeles y arcángeles y comienzan a pedir a los ángeles. No, eso no se le pide a ellos, se le pide a Dios. Y estamos entonces cometiendo esas grandes equivocaciones de ¿qué? De pedirles a otros por encima de Dios. Y no se le puede pedir absolutamente a nadie sino a Dios y a la Santísima Virgen María. Espero que ustedes hoy lo mediten, lo tengan presente y dejen de orar por muertos. Dejen de pedirle a hombres, dejen pedirle a ángeles, dejen de pedirle a esos supuestos santos. ¿Ya? Solo el día del juicio vamos a saber quiénes serán los de la corona de santidad. Solo el día del juicio vamos a saber quiénes se ganarán la corona de santidad. Exacto, yo le puedo decir, como dice Diana, Señor, mira mi situación en la que estoy y envía un ángel, Señor, si es necesario y si es tu voluntad, que me asiste y me ayude. Y Dios tendrá, esa es una de las formas de Dios asistirnos, por medio de sus ángeles, dependiendo lo que sea. Porque también, aunque hoy no se utiliza tanto como en los antiguos tiempos porque está el Espíritu Santo. En los antiguos tiempos porque el Espíritu Santo no había descendido, recuerden eso. Por eso tenemos más historia de los ángeles en los antiguos tiempos del ángel del Señor. Porque no estaba el Espíritu Santo. Pero hoy para eso tenemos al Espíritu Santo. Pero no se descarta que puedes tener la experiencia con los ángeles enviados por Dios. Bendito sea Dios. Y no para vanagloria, cierta vez yo tuve una experiencia con el arcángel Gabriel. ¿Ya? Entonces mira, y yo no lo pedí, fue simplemente una obra de Dios. Pero la mayoría de las situaciones que he vivido han sido con que el Espíritu Santo nos ha guiado y nos ha mostrado. Pero mira, hubo una experiencia con los ángeles, una experiencia con la Virgen María también. Entonces, he tenido una experiencia con la Virgen María. He tenido una experiencia con el arcángel. He tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Dios es diverso y Él nos muestra de distintas formas. Nos va mostrando, nos va guiando, nos va asistiendo. Pero yo nunca le pedí eso. Yo nunca le dije, arcángel, ven, desciende y dame un mensaje. Nunca. Dios lo hizo. Yo nunca le dije, Señor. A veces le pedimos. Es más, la Santísima Virgen María también está sometida a la voluntad de Dios. La Virgen María no desciende a un lugar o a una persona simplemente porque quiso, no. Todo pasa por la voluntad también del Señor. Ella es muy obediente al Señor. Y es el Señor muchas veces la que la envía a ciertos lugares. Por ejemplo, en lugares donde ha habido apariciones, como por ejemplo, vamos a la de los 3 pastorcitos, igual que la envió el Señor. La que hubo de Medjugorje, esa la envió el Señor. La de mexicana y guadalupana también fue una obra que envió el Señor. ¿Sí? La de Francia, la de la que llamamos la Milagrosa. Entonces, eso ha sido porque el Señor ha enviado así. Entonces nosotros debemos pedirles a Dios, que es donde está la última voluntad, la primera y la última, y Él es el que decide. Él es el que decide. ¿Ya? Él es el que decide dar, asignar, enviar y lo que va a suceder. Entonces debemos comenzar a replantear, hermano. Y para eso estamos nosotros aquí,
haciendo este estudio de la palabra para que comencemos a replantear ese catolicismo que está aliado, que está ahí complementado entre cosas de hombre y sagrado, entre lo que es vano y lo que es sagrado. O sea, hay una mezcla, así como en los antiguos tiempos hay una mezcla. Es de tantos años y también por los intereses de los hombres. Entonces tenemos que comenzar a despertar. Desde ahora no oren más por muertos, no le oren más a sus supuestos santos, no le oren a los ángeles, no le den dinero, no paguen por oraciones. Señores, no paguen por oraciones, no paguen por oraciones. No, eso no es grato a Dios. Pagar por oraciones ni cobrar por oración. Ahí hay un problema para el que cobra y para el que paga. Si tú lo hiciste sin saber, hasta ahí válido. Pero ya hoy que tú lo conoces, ya no lo puedes hacer. Porque ya tienes conocimiento que a Dios no es grato. Porque eso es pervertir lo sagrado. Tú dirás, no, es que yo no sé, él es el que está cobrando, yo cumplo con llevarle. No, pero si tú sabes que eso es sagrado y que eso tú lo puedes estar pervirtiendo al hermano, que Dios, tú también eres culpable de eso. Entonces yo no me puedo, como dice, sacudir las manos y decir, no es culpa mía, también es culpa tuya. Entonces tenemos que aprender que la responsabilidad no solamente es del ministro, también somos de nosotros que apoyamos. Eso es como te voy a poner el ejemplo. Un ladrón vino y se robó un reloj un reloj valiosísimo, de oro, vamos a decir. Se robó un reloj de oro que vale 10 millones de pesos y te lo muestra y te dice, vea, te lo vendo en 1 millón de pesos. Entonces tú lo compras y te dijeron, pero ese reloj es robado. Y tú dices, no, yo no me lo robé, yo se lo compré a él, que se lo robó fue él. Bueno, tú eres tan ladrón como el que se lo robó, porque si tú sabías que él se lo robó, pues eres igual de ladrón. Entonces así también sucede. Nosotros no nos podemos, en las cosas de Dios, eso se llama condenación por omisión. Por omisión también pecamos y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque también podemos llegar a cometer ese grave pecado. Muy bien. Entonces el idumeo mató a los sacerdotes. Estamos hablando que es de adentro donde por lo general siempre sucede todo esto, que tristemente son los mismos sacerdotes los que están creando esta gran división que existe en la iglesia, y por eso hoy existen tantas sectas protestantes, que eso tampoco es grato a Dios, porque Dios no nos manda a crear división. Lo que hay que hacer es nosotros obedecer. Para uno conocer a Dios no necesita cambiar de iglesia, necesita cambiar de corazón y pedir el direccionamiento a Dios. Porque mira, nosotros en nuestra comunidad, que Dios nos ha revelado tantas cosas de los sacerdotes, de todo lo que Dios va a hacer con ellos, de todo lo que Dios ha mostrado de ellos. Y el Señor aún nos dice que vayamos donde ellos. El Señor no nos dice que nos separemos de ellos, pero sí nos ha dicho el Señor que le pongamos lupa y ojo con los errores de ellos, que nosotros no los practiquemos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No comenzar a juzgar y a crear sentencias sobre cada uno de ellos. Entonces dice aquí que pasó también a cuchillo a Nob, o sea, el idumeo, Doeg, el idumeo, mató a los sacerdotes y mató aquel día 85 hombres que vestían el efod de lino. Pasó también a cuchillo a Nob, ciudad de los sacerdotes, matando a hombres y mujeres, chicos y niños de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Con todo se salvó un hijo de Aquimelec, hijo de Aquitob, que se llamaba Abiatar, el cual huyó en pos de David. Abiatar contó a David cómo Saúl había hecho matar a los sacerdotes de Yahvé. Y dijo David a Abiatar, ya sabía yo aquel día en que estaba allí Doeg idumeo, que no dejaría de informar a Saúl. Yo he causado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no tengas temor, pues quien atenta contra mi vida, atenta también contra la tuya. Conmigo estarás bien guardado. Y lo respaldó David acerca de lo que hizo. La furia de Saúl, el que había sido antes el ungido de Dios, hoy es el que comienza a perseguir a los de Dios. Mira cómo él, llenándose de la soberbia, de la prepotencia, y por no querer dejar el poder. Y por eso es que el Señor nos manda que nosotros nos despojemos del vano poder de este mundo, de todo eso lo que nos llena de soberbia, lo que nos llena de tanta vanidad. Y hoy, ¿qué nos lleva tanto a eso?
el dinero, la fama, el poder. Son tres cosas que están apartando los corazones de Dios. Y el hombre cuando se endulza con eso no lo quiere soltar. No quiere dar. No quiere dar. Y se quiere volver como Dios. Y asumen esa posición como Saúl. Mira, Saúl asumió la posición de Dios y mandó a matar. Le hizo un juicio a los sacerdotes en ese momento por algo que él no sabía, porque Aquimelech le dijo, yo no sabía esa situación del rey David, de David, en ese momento era el rey David, de David, y aún así decidió pasar los cuchillos. Y en la última gran persecución que le va a suceder a los cristianos, que está en la Biblia, en el libro de Mateo al final, esa última gran persecución que se verá sobre la tierra, será así. Simplemente por confesar verdaderamente y públicamente el nombre de Jesús, serás perseguido a muerte. Pero el Señor dijo que aquellos que mueran en su nombre y que no se avergüencen de Él no se avergonzaría ante el Padre y nos exaltaría. Y bienaventurados esos que mueran por la obra de Dios, porque el Señor los exaltará y morirán como mártir por la obra de Dios. Bueno, aquí terminamos el capítulo 22 del libro de Samuel. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.